Shalom, shalom. Yo soy Mari del Negro de Irure y soy estudiante de los del Camino. Y estoy bien contenta porque juntos estamos nuevamente estudiando lo que es los mandamientos de cada parashá. Esta parashá de esta semana es la parashá de Barí, la cual vamos a ver el mandamiento 415 acerca del juicio, el cual es de Dios. Así que no temas, ahí va a estar él en la corte. Vamos a leer desde Deuteronomio 1, del 15 al 17, para entrar en contexto, y dice así: Entonces tomé de los cabecillas de su tribu hombres sabios bien conocidos, y los designé como cabecillas sobre ustedes, líderes de millares, líderes de centena, líderes de cincuentena, y líderes de decena, y oficiales de sus tribus. Y ordené a sus jueces en aquel tiempo diciendo: Escuchen entre sus hermanos y juzguen con rectitud entre el hombre y su hermano y su litigante. No han de mostrar favoritismo en el juicio, así pequeño como el grande, han de oír, es decir, aunque sea poderoso o tenga prestigio. No han de estremecerse delante de nadie, o sea, no tenerle miedo, ¿verdad? Al que sea más influente o más poderoso, porque el juicio de Dios es cualquier asunto demasiado difícil para ustedes, lo acercarán a mí y lo escucharé. Bueno, mi hermano, nosotros vamos a utilizar la escalera educativa que nos enseñó nuestro maestro Rico Cortés en cuanto a la legalidad bíblica y al contexto del templo. Pero si usted quiere ver los otros puntos de vista de estos mandamientos de esta parasha, que son poquitos, pero los diferentes puntos de vista lo van a hacer mis hermanos los del camino. Así que vaya a Teshuva TV, vaya a tesorosdeltemplo.com o utilice lo que es también esta figura, ¿verdad? Del código de este chat de estudio de metodología para ver los otros estudios, o vaya simplemente a Facebook lo del camino. Así que vamos a ver la misma 415 y vamos a utilizar como siempre el Trilla Voz para estos estudios. Fíjense que este es un mandamiento performativo y miren lo que dice aquí, una S, es decir, se refiere al Sanedrín. Así que vamos a utilizar y vamos a estudiar un poquito el Sanedrín. Dice así: no tendrás miedo de ningún hombre. La esencia: un juez tiene prohibido dejar de que el miedo, un vicioso, litigante dañino, influya en su juicio o altere la decisión, incluso en un ligero grado. La ley. Esta prohibición se aplica en un caso en que el juez ya se comprometió a juzgar el caso. Sin embargo, mientras no lo haya emprendido, es libre de retirarse. Ok, entonces vamos a ver cuál es, de dónde viene el Sanedrín. Y vemos que en la época de Moisés, ¿verdad? Se conocía como los 70 ancianos, y usted lo puede ver en Éxodo 18 y en número 11. Pero en la época del primer templo, en algunas Biblias sale como consejeros, ancianos y jueces. Aquí aparece ahora las palabras jueces. Ahora, en el periodo helenista, pues se empezó a utilizar un término proveniente del griego, ¿verdad? Que es el Sanedrín. Ahora, en la época asmoniana, romana, o sea, del segundo templo, pues el gran Sanedrín, pues estaba en Jerusalén y legislaba desde la Cámara de Piedra Labrada, que ya vamos a ver dónde se encuentra. Y habían además sanedrines menores que también los vamos a ver. Entonces, vamos a ir a Éxodo 18, del 24 al 26, a ver qué dice realmente sobre esto. Dice: y oyó Moisés la voz de su suegro, o sea, de Yitro, e hizo todo lo que dijo, y escogió Moisés varones de virtud. Varones de virtud son aquellos que son temerosos de Dios, que tienen dominio propio, que eran sabios, ¿ok? De todo Israel. Y los puso como jefes de su pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo el tiempo. En el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Entonces aquí ya estamos viendo, ¿verdad? Que empezó desde que estaba en la época de Moisés. Ahora, vamos a número 11 del 16 al 17 y fíjense bien, dice: entonces Adonai dijo a Moisés, Adonai dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y
oído el tambor, o tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces, mis hermanos, ya vemos que tanto en Éxodo como en Número, ¿verdad? El origen no, de el Sanedrín no es un origen rabínico. Aparece en la palabra y, uy, aparece, ¿verdad? Hace mucho tiempo, pues prácticamente desde la época de Moisés, ¿verdad? Seguimos. Ahora, también lo que nos importa es el versículo 17 en esta mitzvah. Dice, no han de mostrar favoritismo en el juicio, así al pequeño como al grande han de oír. O sea, no importa el poder que tenga la persona o quien sea, no importa, ¿verdad? No hay que hacer favoritismo. No han de estremecerse, o sea, no debe de haber miedo delante de nadie. ¿Por qué? Aquí está porque el juicio de Dios es cualquier asunto demasiado difícil para ustedes, lo acercarán a mí y yo lo escucharé. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros debemos reconocer que las personas, los jueces del Sanedrín, ¿verdad? Eran agentes, administradores del Eterno y no tenían por qué tener ningún tipo de temor, ningún tipo de miedo acerca de nadie, absolutamente de nadie. ¿Por qué? Porque simplemente, pues, salvo al temor a Dios, porque ellos, el juicio era del Eterno. Rambán dice que el juez que corrompe su misión peca contra Dios porque el juicio de Dios es interesante. Así que veamos un poquito al Sanedrín. Mire, el Sanedrín también a veces llamada asamblea o consejo, ¿verdad? Habían tres, el gran Sanedrín de 71 miembros, el pequeño de 23 y el de 3 miembros. El gran Sanedrín de 71 tenía 23 sacerdotes, 23 levitas y 23 israelitas, además de un así que era el sumo sacerdote, era el dirigente. Si usted se fija, pues en esta figura que usted tiene a la derecha, pues el gran Sanedrín, que ya vemos dónde es que oficiaba, vemos 35 personas de un lado, 35 personas del otro, en el medio estaba el sumo sacerdote, que era el dirigente, el que está parado, pues era prácticamente el acusado. Pero interesante es que este sumo sacerdote en aquel entonces se llamaba Nasí. Bueno, después del año 191 de la era común, pues ya no existía el Nasí, fueron reemplazados por hombres sabios o lo que es el presidente. ¿Por qué? Porque se encontró pues corrupción dentro de lo que es la línea sacerdotal. Por lo tanto, por miedo a ello, el Sanedrín utilizó pues hombres justos como por ejemplo Gilel. El pequeño Sanedrín tenía 23 miembros, ¿verdad? También estaba en el templo y también en ciudades importantes. Y el Sanedrín de 3 miembros que muchos quieren llamarlo tribunal y no se atreven a llamarlo el Sanedrín porque no tenía pues el peso legal con lo cual trabajaba pues el Sanedrín. Vamos a verlo dónde se encuentran. Fíjense, el Gran Sanedrín de 71 se encuentra aquí, este era el templo, en este edificio que es el Betaptinas. Otro se encontraba pues el lado este, se encontraba justo a la entrada de lo que es el atrio de las mujeres. Y en la parte sur, pero fuera de lo que es todo el templo, en el lado sur, también se encontraba otro. Vamos a verlo de otro punto de vista. Aquí está pues el atrio de las mujeres a la entrada en este edificio que está aquí, que en esta foto sería este azul, y este que está aquí, la casa de Betatinas, ¿verdad? Que sería la flecha azul, este edificio que está aquí. Y al sur, ¿verdad? Donde está el Royal Stoa, ¿verdad? Por fuera, a la entrada había otro. Vamos a verlo. Este es el Royal Stoa y fíjense que aquí hay dos edificios al lado de estas escaleras. Este edificio que está aquí era el Sanedrín de 3 miembros. Es decir, fíjense, están los dos edificios, sería el que está a su derecha. Este otro aparentemente servía para hacer inmersión antes de entrar al templo. ¿Cuáles eran las funciones? Porque habían 23 sacerdotes, 23 levitas y 23 israelitas. Bueno, la función de los sacerdotes dentro del Sanedrín era dictar las leyes referentes al altar,
a los edificios del área santa, supervisión de los guardias del templo, fiestas, se encargaba de todos los rituales, ofrenda a la vaca roja, inclusive las cosas santas del sumo sacerdote. Pero los levitas más bien estaban encargados todo lo que referente a música, coro, recursos de agua, las puertas del templo, ¿verdad? Eran como oficiales, como policías, realización de los panes, mantener el orden, administración, suplir todos los materiales del templo, es decir, lo que era harina, vino, madera, el agua en sí, todo lo que son los suplementos que necesitaba el buen funcionamiento del templo. Se encargaba de los diezmos, la medicina, la confección y reparación de vestimentas. Y los hombres, los 23 hombres de Israel, que también a veces llamados jueces, pero se encargaba de crímenes violentos, tenían experiencia mediando los conflictos entre los vecinos, familias o comerciantes, como por ejemplo, qué sé yo, matrimonio, demandas, aportaban perspectiva para que las leyes, para ver si las leyes cómo afectaba pues al ciudadano, ¿verdad? O en la agricultura, y servían como un equilibrio para evitar abusos rituales o legalistas. Bien importante. Es decir, que aquí estamos viendo que el Sanedrín mantenía como un equilibrio, ¿verdad? Para tampoco sobrepasarse en cuanto a las leyes. Bien, bien interesante. Entonces, el Sanedrín Mayor, 71 jueces, supervisaba todas las cosas del templo, la guardia, los rituales, la vaca roja, inclusive el calendario, hacía copias de la Torá para el rey, ¿verdad? También se encargaba a ver si seguían la guerra o no, o sea que cada vez que el rey quería hacer guerra tenía que preguntarle al Sanedrín. Juzgaba al falso profeta, todo lo que se refiere pues al sumo sacerdote y la ofrenda. El menor de 23 jueces, todo lo que habíamos dicho de los casos criminales, ¿verdad? Era un poquito menos. Y el tribunal de tres, o tenían los tres jueces nada más, eran los casos pues administrativos, de divorcio, absolución de voto, etcétera. Ok. ¿Cuál es el contexto del templo en relación a los jueces al Sanedrín como defensor de justicia? Bueno, sabemos que el Sanedrín está asociado a la adoración, sacrificio, a la presencia divina, pero también era centro de justicia. ¿Por qué? Porque a pesar de todo tenía que reflejar la justicia de Dios, es decir, el carácter de Dios. Así que bien importante e interesante. Canalizaban la voluntad de Dios y el dominio de Dios en la tierra. Tenían que ser totalmente inmunes al temor humano porque el juicio es de Dios. Si recibía amenazas, fíjense qué interesante. A pesar de que recibían las amenazas, ellos tenían que juzgar y emitir el juicio. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, podían decir que las leyes de la Torá podían ser manipuladas y no podía ser de esa manera. Además, emitir un juicio corrupto profanaba el nombre divino y eso sí era un pecado gravísimo. Además, tenía independencia de poder, es decir, que a pesar que existía el Sanedrín, existían reyes, pero ellos no estaban, ¿verdad?, bajo la jurisdicción de los reyes y eso habla de una separación de poderes. Ahora, mira que encontré también interesante, los traigo aquí con ustedes, compartiéndolo. Dice, jueces, ¿son los mismos sabios del Sanedrín? En verdad, sí, pero dependía del contexto histórico y el nivel judicial. Fíjense que en la época de Moisés se llamaba o se denominaron jueces, pero en el segundo templo algunos lo llaman sabios o jajamín o jueces expertos que era dayanim. Vamos a verlo. El jajamín eran los sabios, eran aquellos que eruditos, eran expertos en la Torá, ellos la leían, la estudiaban y daban inclusive interpretación. Entre estos sabios tenemos a Gilel, por ejemplo, ¿ves? Pero también tenemos los otros, los que eran jueces, los dayanim, ellos eran los que aplicaban justicia y dictaban sentencia. Pero fíjate una cosa interesante, en muchos de los casos, los sabios, los jajamín, eran dayanim, eran jueces, o sea, los sabios podían ser jueces en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque para ser juez se requería la sabiduría y el conocimiento legal. Pero
no todos los jajamín ejercían como como dayanim. ¿Por qué? Porque algunos de ellos pues se dedicaban simplemente a la enseñanza, no se dedicaban a la parte, vamos a decir, legalista de lo que a lo que pertenecía pues al Sanedrín, ¿verdad? Así que nosotros hacemos esta distinción para entender que en el Sanedrín habían de los dos, había Jajamín y Dayanín. Entonces, mis hermanos, ¿cuál sería pues la conclusión? Bueno, que en la Torá la imparcialidad era sumamente importante. Aparte de eso, que los jueces no podían mostrar favoritismo, como tampoco podían mostrar miedo, ¿verdad?, ante una persona poderosa y que no tenían que tener miedo a las amenazas, porque si no juzgaban, pensaría entonces que la Torá era manipulable y no era así. Así que emitir un juicio corrupto también era grave porque era como profanar el nombre del Eterno. Así que todo esto nos ayuda a entender y a tener confianza que el Eterno sí estaba en la corte, estaba en el Sanedrín dirigiendo a los jajamín, a los sabios, y a los dayanim, a los jueces. Bueno, yo espero que esto haya ayudado a entender un poquito mejor este mandamiento. Shalom, shalom.